fondo con Eduardo Torreblanca Jazz. Bien, ¿y cuál es la estructura del programa que estamos por iniciar? En el primer segmento vamos a hablar de la nueva versión del TLC. ¿Qué cambia de lo que sabemos, por supuesto, de lo que sabemos? ¿Qué ha cambiado? Hay muestras de algunos cambios importantes. ¿Qué implicaciones tendrá para nuestro gobierno, para nuestra economía esos cambios? El segundo bloque, ¿por qué se retiró el término libre comercio? Es un acuerdo que tiene énfasis en la protección de Estados Unidos, trilateral, o simplemente es un capricho, señor Trump. El tercer segmento que vamos a ver a lo largo del programa es qué beneficios traerá este acuerdo impronunciable UMSCA, bueno, a nuestro país. Y por último tendremos, por supuesto, la parte de las conclusiones. Así es que no se vaya, estamos a fondo, comenzamos. Primero que nada, por supuesto, agradecemos de manera muy especial a nuestros invitados el haber aceptado la invitación que les extendimos para analizar estos temas. Muchas gracias, Lina. No, te lo aprecio mucho, muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Federico. Gracias, mi querido Víctor. Gracias, como siempre. Bueno, una primera pregunta que es una cuestión así más personal que otra cosa es, ¿piensan ustedes que no aprovechamos al máximo la primera oportunidad del tratado que aún está vigente, ¿no? Porque mucha gente ya le prende veladoras a la segunda versión, pues si la primera no ha terminado, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que de alguna manera no aprovechamos al máximo el acuerdo aún vigente y que está por extinguirse, Lila? Pues mira, yo creo que sí. Todos están tomando en cuenta que, bueno, ya llegaron a un acuerdo, pero hay un tema legal que tiene que ocurrir. El Congreso de Estados Unidos necesita 90 días para llegar a aprobación de este nuevo tratado. También se tiene que aprobar en los distintos congresos, tanto de México como en Canadá, y esos cambios no entrarían en vigor. Realmente se está como contemplando hasta el 2020. Entonces, hasta ese entonces, pues va a seguir en vigor el acuerdo actual. Y yo creo que pues hasta que ocurran esos cambios y que entre en vigor de manera legal y en los congresos de los distintos países involucrados, yo creo que no deberíamos de desentendernos, vamos, de este primer acuerdo, que de por sí creo que le va mejor a México en este primero que en el segundo. Ahorita vamos a tratar ese asunto, porque si no mal recuerdo, Federico, en el tratado vigente tardó un año en ser ratificado, prácticamente un año en ser ratificado, ¿no? Sí, así es. Sí, así son los tiempos legales, ¿no? O sea, definitivamente. Ahora, yo creo que era necesario una modernización del tratado. O sea, sí, no es que el tratado haya sido malo. O sea, el tratado se negoció y entró en vigor, bueno, pues hace 24 años, en una era en la que no había internet, no había comercio, al menos comercialmente explotable como lo tenemos hoy día, no había comercio digital. En fin, había toda una serie de cosas que había que reforzar, ¿no? O sea, por ejemplo, qué bueno que haya un capítulo anticorrupción, qué bueno que se endurece la parte de propiedad intelectual. En fin, hay varias cosas positivas que van más allá del tratado vigente, ¿no? Si es mejor o peor, la verdad, yo no lo quisiera aventurar en este momento. Obviamente en una negociación uno gana unas cosas y uno pierde otras cosas. Si ganamos todo, perdemos todo, pues no es negociación. Entonces, claro que aquí ganamos algunas, perdimos otras, ¿no? Pero pues vamos a ver hacia adelante, a ver cómo empieza a evolucionar esto. Y bueno, como señalas, los tiempos para la entrada en vigor, pues todavía le cuelga, ¿no? O sea, luego podemos hablar del proceso, pero sí, todavía es un proceso largo. Esta es apenas vamos a decir, la segunda etapa, que fue finalizar la negociación, ¿no? Pero como los jugueros en las calles, ¿le sacamos jugo? ¿Le sacamos provecho al máximo al tratado vigente? El tratado vigente, desde su punto de vista, fue una muy buena oportunidad, no aprovechada completamente. Tenemos una serie de situaciones, concentración del conocimiento, concentración de la economía en ciertas regiones. También tenemos una brecha salarial que se abrió de forma importante, que probablemente ahorita lo vayan a comentar más, un estancamiento de la productividad brutal, y también tenemos impulso a ciertos ramos, al manufacturero. Pero ¿qué pasa con el agrícola? Todo esto es una área de oportunidad que tenemos, si es que se puede, con este nuevo tratado. Sin embargo, también debemos considerar una parte importante. El tratado debería ser una parte de una política económica global. ¿Y hacia dónde se han ido los gobiernos anteriores? Al crecimiento económico, no al desarrollo económico. Si hablo de crecimiento económico, se oye muy bonito que crezco tanto PIB y la inflación bajo control, tasas de interés, en fin. Sin embargo, como tú dices, y el juguero dice, ¿y a mí qué?
Simplemente mi nivel de vida no se ha elevado. Al contrario, Alguna vez se ha perdido, ¿sí? al contrario. ¿Tengo acceso a mejores servicios? No necesariamente todos. ¿Tengo acceso a mejor educación? No necesariamente. Y además, hay unos rubros que nos están incidiendo de forma brutal. Hemos perdido seguridad. Sí. No se aplica la ley. ¿Todo esto tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio o acuerdo? Sí. Es una falta de visión de una política económica integral. Desgraciadamente, o se van por lo económico o se van por lo social. No buscan conjugar. Entonces, mi punto de vista es una nueva oportunidad para superar esto. Porque, Lila, salvo tu mejor opinión, con el tratado en vigor todavía, pudimos haber dado énfasis, por ejemplo, a recuperar esas regiones en el país que están todavía en un lamentable subdesarrollo. Pudimos haber propiciado, pues, explotar el potencial económico que tienen esas regiones. Pudimos haber hecho un trabajo con mayor compromiso hacia la reducción de la pobreza o de la distribución del ingreso. Y, por supuesto, dejamos entrar a la criminalidad organizada, y esto es un verdadero desastre. Es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Víctor y también con lo que dice Federico, en el sentido de que cuando haces una negociación, desde luego vas a ganar unas cosas y vas a perder en otras. A ver, yo creo que uno de los graves errores y de los grandes temas que tenemos por delante como sociedad mexicana es el Estado de Derecho, la impunidad, y que se establezca el Sistema Nacional Anticorrupción y que realmente funcione la nueva Fiscalía y que realmente se lleven a casos en contra de servidores públicos que han entrado en actos de corrupción. Y esto, como dice Federico, si lo señala en el nuevo tratado, creo que el tema de anticorrupción que se integra este nuevo tratado es una muy buena medida. En cuanto al tema económico global, creo que en esto gana un poco más el señor Trump, porque él está teniendo una guerra comercial internacional, de la cual cree que al cerrar este capítulo de la región de América del Norte se puede enfocar entonces ahora todos sus esfuerzos en enfrentar a una China como rival, ¿no? Entonces, en cuanto a México y las regiones que no se estuvieron desarrollando con todos estos, con este tratado de NAFTA, el primero, yo creo que el tema de derechos laborales que se integra en el nuevo es algo positivo para México. La cuestión de que 40-45% de las autopartes tengan que estar hechas con un salario mínimo de $16, creo que va a ser un tema difícil para México, aunque les dan 4 años para homologar estos sistemas. Creo que ahí se va a tener que meter mucho la iniciativa privada, pero sí le veo un enfoque a este nuevo tratado, que es una de las cosas positivas, a mi parecer, es que el trabajador va a tener más garantías, va a tener más derechos y va a tener más oportunidades de poder subir su nivel de vida, que es algo que desde luego México sufre. Qué triste que lo tuvieron que hacer los socios. Efectivamente. Y que no fue una voluntad. Claro. ¿No? Con la lógica de que le vaya mejor a los socios, no a nosotros, ¿verdad? Sí, o sea, por supuesto. Porque lo que está viendo Trump es, los $16 se van a venir más empleos a Estados Unidos, que no necesariamente es cierto, se pueden ir a Canadá igual, ¿no? Él dice que 700,000 empleos en estas, en el tema automotriz se fueron a México, pero de la misma manera 5 millones de empleos se generaron en otros sectores gracias a este Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos. Entonces, desde luego, ¿no? O sea, yo creo que estas nuevas condiciones para el trabajador, estos nuevos derechos, lo hicieron nuestros socios, pero aparte para beneficiarse a ellos, no necesariamente a los mexicanos. Claro, no privó una concepción regional, ¿no? Trump tenía muy clara la agenda de tratar de sacar ventaja para su país, ¿no? Habrá que ver si se pudo. Y a dónde lleva esa guerra comercial y cómo nos embarra en esta guerra comercial. Pero bueno, finalmente creo que entre las cuestiones positivas, ¿qué más distinguen ustedes de los cambios, de lo que se sabe, ¿no? Claro, no todo se sabe. La letra chiquita no la hemos explotado al máximo. Sí, no, eso es cierto. Ahora, digo, nada más si puedo regresar brevemente al punto del desarrollo regional. Obviamente coincido con lo señalado, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido sí se quedó corto en general toda la estrategia de desarrollo para México y sobre todo por las disparidades regionales que se mantuvieron. Sin embargo, yo creo que hay que tener muy claro y acotar el objetivo que tiene un Tratado de Libre Comercio. O sea, no le pidamos un Tratado de Libre Comercio más de lo que realmente puede hacer y para lo que está diseñado, ¿no? O sea, un Tratado de Libre Comercio es, como se dice, es un instrumento para promover el libre comercio general.
Y desafortunadamente lo que prevalece en un tratado de libre comercio, y digo desafortunadamente por la discusión que estamos teniendo, es lo sectorial frente a lo regional. O sea, no es un tratado de libre comercio regional, es un tratado de libre comercio para los sectores de la economía que tienen ventaja comparativa para poder importar bajo mejores condiciones, para poder hacerlo también en términos de la exportación, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo creo que sí, el tratado que va a expirar, pues cumplió una cierta función importante, ¿no? Ahora, el nuevo tratado es muy importante porque, aparte de que mejora estas cosas que se han dicho y que propicia un campo mucho más fértil para este desarrollo más equitativo, más regional, ¿no? También hay que verlo como que pues es un marco de estabilidad para las inversiones, para la toma de decisiones del sector privado, ¿no? Y es muy importante porque eso en la negociación se estaba perdiendo. Había muchísima incertidumbre, que eso fuera pues un factor muy, muy negativo. Entonces, afortunadamente esa parte se disipa y queda un marco, en ese sentido creo que bastante sólido, como un instrumento promotor para la estabilidad y certeza de las inversiones. Ahora, es un asunto que en lo personal como mexicano me preocupa. Tienes certeza en las inversiones y cuando llegas ejerces las inversiones y después no puedes operar porque los grupos criminales hacen las suyas y son los que marcan las reglas. Eso es un problemón en México si no controlamos el asunto de la inseguridad. Definitivamente, inclusive bajo las nuevas condiciones, algunas personas que se dedican al comercio en la parte internacional, el comercio internacional, en la parte de Tamaulipas, tienen que llegar a un acuerdo con el narco para poder pasar la carretera. Y las autoridades, muy bien, gracias. Entonces, eso no es posible. Ahora, regresando a la pregunta, también lo positivo. Este nuevo acuerdo o tratado abre nuevos nichos de oportunidades para el comercio regional. Estamos hablando que incluyen textiles y ropa. Están hablando reconociendo la soberanía de México sobre hidrocarburos. Están hablando de comercios digitales, aspectos laborales, de medio ambiente, enfoques hacia pymes, competitividad. Y hay un punto que también me llamó mucho la atención, la parte de manejar el tipo de cambio y las tasas de interés bajo ciertas condiciones. ¿Por qué es importante? Porque como una política pública general, todo el mundo lo sabemos, las finanzas son importantes. Ahorita tenemos un tipo de cambio libre. Imagínense regresar a un tipo de cambio controlado bajo un contrato de libre comercio. Dice uno, no es probable, no es posible, pero sí es probable, porque es una decisión política y actualmente el nuevo régimen va a tener suficiente poder para hacer cambios brutales dentro de nuestro país. Bueno, déjenme ir a una pausa, tenemos que ir a una pausa, estamos charlando con quienes saben de estos temas, dominan los aspectos internacionales, en el caso de Lila, en el caso de Federico y Víctor Ortiz Niño, por supuesto, así es que tendremos más que hablar porque hay una serie de letras chiquitas por ahí, también hablaba de, ya mencionaste, aunque sea de pasar que es importante, patentes, marcas, derechos de autor, todo el asunto de propiedad intelectual, propiedad industrial, que es relevante, el comercio internacional vía electrónica también, que tiene algunas ventajas que pudimos cercar, porque creo que iba más amplio la cantidad de dólares sin pago de impuestos, ¿no? Nos habíamos tenido un problemón ahí. Vamos a ver esos asuntos y vamos a ver cómo articulamos este acuerdo en función de los intereses nacionales y lo que tú señalas, la necesidad de impulsar cadenas productivas y tratar de darle otro énfasis, como tú bien lo señalas, es un acuerdo de libre comercio, pero a lo mejor se puede hacer algún ajuste para que se inserte dentro de una política de promoción industrial o de desarrollo económico en el país, lo que ha faltado en México. Así es que hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué tanto ha cambiado el Partido de Acción Nacional en estos 80 años? Bueno, y si Trump le puso el nombre horrible, Usmka, pero lo va a superar Andrés Manuel López Obrador, con los nombres que existen. Mejor adoptamos el de los norteamericanos, que está más... Están horrible. Bueno, ni como grupo, ni como nombre de grupo musical, grupero. Da el ancho horrible. Mejor le decimos el nuevo Telecán. El 2.0 se acabó. 100%. Porque bueno, ahora, ustedes se retiró el asunto del libre comercio. ¿No fue un capricho de Trump?
de libre comercio. A ver, quitar del término tratado y libre es que comercio. en Estados Unidos el hecho de que sea acuerdo y tratado es muy ambiguo, como lo tienen en cuestiones en cómo se aplica. O sea, todo el tema de negociaciones y renegociaciones tiene que forzosamente pasar por el Congreso porque Sí. eso lo dicta la Constitución y la ley. Que aparte por eso está utilizando mucho también el capítulo 232 en cuestiones de seguridad nacional, que se mantienen los aranceles en temas de aluminio y acero. Digo, dice Trump que podría ser que después de las elecciones se puedan retirar esos aranceles, pero hay que ser muy sinceros, o sea, la palabra de Donald Trump cambia por minuto y eso no es algo certero. Sí me gustaría nada más recalcar que todo esto para Donald Trump, aparte de ser un capricho de libre comercio, lo está fortaleciendo por el hecho de que acaba de pasar la aprobación del ministro de la Suprema Corte, Kavanaugh, porque aparte está ligado a este nuevo ciclo de elecciones intermedias que viene el 6 de noviembre, donde tenemos que ponerles mucha atención por este hecho del nuevo tratado, del Tratado 2.0, por no caer en las siglas horribles. Sí, horrible. Porque es muy probable que los demócratas retomen la Cámara Baja, 435 escaños van por reelección y 34 en el Senado. Si la Cámara Baja la recupera los demócratas, pueden ellos quitar, señalar, hacer cambios técnicos, rechazar ciertas cosas de este tratado simplemente por el hecho de echar para atrás. fastidiarlo. Exactamente, de fastidiar a Donald Trump. Ahora, Canadá también en el 2019 tiene elecciones legislativas al igual que primer ministro. Y este tema de abrir el mercado canadiense en temas de lácteos Les va a puede costar, que sí. les va a costar mucho, puede que no pase por el Congreso. Ahora en México, la Morena tiene la mayoría y eso es muy cierto que pueda pasar, pero pueden haber ciertos cambios más de forma que de fondo, pero sí hay que nada más tomar eso en cuenta porque si hay un escenario político que va acompañado de esto, que aparte de ser un capricho de libre comercio, va también muy de la mano en ciertas cosas para darle gusto a este sector, a esa base que mantiene Donald Trump en el Partido Republicano, que muchos están a favor del proteccionismo. Entonces también hay que tomarlo como un esquema de cómo se están integrando los congresos y todo el escenario político de la región de América del Norte. ¿Es ornamental o lleva detrás una orientación proteccionista, Federico? Yo creo que sí. O sea, Trump desde la campaña dio a entender que él era anti-libre comercio, ¿no? Y desde la campaña él dijo que el peor acuerdo jamás de firmado comercio que Del Estados mundo Unidos era mundial. ese. Del mundo mundial. Sí. Entonces, para él en lo personal era muy importante dar la señal que al menos él prevalece esta cuestión de que se requiere reservar cierto derecho proteccionista, etcétera, ¿no? Pero en realidad, ya viéndolo de fondo como quedó la negociación, le quedan pocos márgenes. O sea, obviamente lo va a poder hacer, pero como en todo tratado y como está ahora también en el actual, siempre hay medidas y salvaguardas y cuestiones que uno puede hacer cuando un país toma una decisión que no va 100% de acuerdo a lo contenido en el contrato, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que ahí Canadá y México se dieron un poco para, pues, darle el gusto y decirle, ok, perfecto, ¿no? Y eso le permitió también a Trump dar la imagen pública, decir, bueno, este es mi acuerdo porque yo dije que este acuerdo es así y así, ¿no? Y entonces, ante sus electores, su base electoral, pues él se anota ese triunfo. Y yo creo que no es un tema sustantivo para Canadá o para México, ¿no? Porque lo sustantivo es lo que está negociado, lo que finalmente va a quedar grabado en la letra del tratado. Ahora, tratándose de Trump, como te dice, ahora sí, como digo una cosa, yo digo la otra, ¿eh? O sea, puede estar firmado una cosa en el tratado, acuerdo, como se llame, y el día de mañana le vale, se lo salta y hace lo que se le pegue su gana, ¿no? A ver, aquí retomando varios puntos. Primero, recordando lo que dijo Trump, es el peor acuerdo. Segundo, lo voy a quitar. Le voy a cambiar El nombre nombre. y voy a negociar de forma bilateral. ¿Lo logró? Sí. Desgraciadamente, o afortunadamente, sí lo logró. Cambió el nombre. ¿Cómo fue la negociación Bilateral. bilateral? 1 hora o 2 horas antes fue con Canadá, Ujú. tomando como base el acuerdo con México. Realmente impuso o negoció tan hábilmente que logró sus primeros puntos de vista. Sobre el siguiente punto, sí no podemos dejar de lado que en Estados Unidos sí la ley se aplica, nos guste o no nos guste, sí tienen una serie de procedimientos. Él, para pasar este acuerdo, no lo puede llamar tratado, porque tiene que pasar por por lo que se llaman por una área que se llama prioridades comerciales y rendición de cuentas, TPA en Estados Unidos, el cual tiene 60 días a partir de que lo aprobaron para dar su visto bueno.
Si esto es cierto, entonces lo vamos a tener firmado el 30 de noviembre, 31, por parte de los 3 presidentes. Y va a ser... Pero pasa después de ese filtro, Después- pasa al Congreso. Sí, Sí, importante. pasa al Congreso. De la Después- firma no es lo importante. No, exacto. Después de eso Sí, se va a Congreso. Congresos. Y aquí ya empezamos con los términos políticos. Ujú. Si entramos en junio, ¿quién tenía la mayoría en Estados Unidos? El Partido Demócrata. El Republicano, perdón, sí. Partido Republicano. Pasa el tiempo. Ahora, como ya señaló, toda la Cámara de Representantes se va a cambiar. Ujú. La tercera parte del Senado. Y las segundas últimas encuestas, al menos estoy, dice que los demócratas van a tomar. Entonces ahí se voltean el peso político. En México, ¿qué pasó? Ya ni lo menciono. ¿Quién va a tener el peso político? El Partido Morena. El nuevo presidente va a tener todo el poder político, como en los viejos tiempos del PRI. Lo sabrás hacer responsablemente, es otra cosa, que no está en discusión ahorita. Muy irónico, ¿no? Pasamos 30 de noviembre. ¿Cuándo toman posesión los congresistas en Estados Unidos? El 3 de enero de 2019. Y entonces viene la aprobación. La pregunta es, ¿los demócratas van a ponerle? Nomás para joderse lo van a echar para atrás. Exactamente. Pero hay algo muy importante, dos cosas muy importantes, ¿no? O sea, la primera, en realidad nada cambió para que Trump decida salirse del nuevo tratado. ¿En qué sentido? La cláusula 2205, que decía que con 6 meses de anticipación cualquiera de los 3 países que quisiera salirse del tratado lo podía hacer, bueno, esa cláusula sigue vigente y va a estar ahí, entonces eso lo va a poder hacer, o sea, eso va a estar ahí, ¿no? Claro, hay otras condiciones, que es lo de la cláusula hasta el sunset, que bueno, eso luego hablamos. Pero lo segundo que es muy, muy importante es que en el proceso legislativo acordado y también dentro de Estados Unidos, aunque va a haber mayoría demócrata y va a ser más difícil ratificar el tratado, porque no es que lo aprueben, se llama ratificar. Ellos no tienen, bueno, ninguno de los 3 congresos o parlamentos tiene puede facultades cambiar. para cambiarlo. Es una votación. Es sí todo o nada. Exactamente. Claro, va a haber una discusión y eso Sí. simplemente lo que va a pasar es que lo va a alargar en el Sí. tiempo. Exacto. Pero la verdad es que, porque es un acuerdo negociado, ¿no? Miren, o sea, los países le dicen a sus congresos, miren, esto es lo que negocié, lo que acordé, aquí está, ahora ustedes Sí, opinen, díganme, pero aquí ya no se puede cambiar porque Sí. cambiar no es abrir la negociación Sí, otra vez por y eso supuesto. no se vale, no se va a poder hacer. Claro. Como decía Martí Batres, es que queremos hacer algunos cambios. Ay, pobrecito. Sí, no. O sea, hay alguien que le explique Sí. cómo Bueno, operan los tratados, Es ¿no? la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios públicos, ¿no? No, pues, si quieren hacer cambio, imagínate, empieza a ser el tru-tru. No, pues también en Canadá, también en Estados Unidos, nunca terminamos, No, ¿no? nunca terminas. Bien. No, estamos, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. Sí me preocupa un poco nada más como esta visión de la cláusula que acabas de decir, el sunset de caducidad, que hablando de la certidumbre que le daba esta nueva negociación del tratado a los inversionistas, el hecho de que se someta a revisión cada 6 años y que se pueda eliminar cada 16. Yo hablando con muchos empresarios que acaban de estar en Washington esta semana para un CEO Dialogue, al igual que muchos empresarios estadounidenses, eso sí les preocupa mucho, porque los empresarios ven a largo plazo la inversión, que es lo que quieren hacer en la región. Entonces, desde luego que hay muchas cosas que se tienen, que no se van a poder cambiar, pero que también vas perdiendo para la certidumbre de los inversionistas extranjeros. Uno de los arquitectos del TLC vigente, que estuvo aquí en esta mesa, decía, pues yo no sé, dice, ¿para qué quieren la revisión? Si está inscrito en el actual exacto. papel, que en cualquier momento te sientes a revisar lo que no esté Exacto. funcionando correctamente. O sea, no se ejerció quizá con... Está esa cláusula vigente. Sí, era otra vez para darle gusto A a su los base. negociadores americanos. Exacto. O sea, ellos decían, cada 5 años vamos a revisar si fuimos casados o si nos divorciamos, ¿no? Bueno, Entonces- eso hubiera sido sensacional en el matrimonio. ¿Qué pasó, Eduardo? No, bueno. No, bueno, de veras, Pero ¿eh? aplica bien para Muy mujeres y bien. para hombres. Eso sí, ¿No? ya con Pero, eso de que pero en ya ese dejan- sentido quedó bien, porque, ¿Podemos porque negociar? le das una vigencia Yo digo de que sí, 16 años, ¿no? Revisable cada 6 años y luego anualmente, pero de entrada son 16 años que ahí Sí. está. Claro, la cláusula 2205 siempre ahí está, pero son 16 años, ¿no? ¿No? Que les conviene a las 3 partes. ¿Para qué se hacen eso, no? Y ya para entonces espero que no esté Trump, Esperemos. Híjole, esperemos. ni Andrés Manuel López Obrador tampoco. Ay, ¿no? ya lo pienso, Habrán sí. otros No, bueno. actores políticos, ¿no? Mientras no empiezan a cambiar la Bueno, constitución. fíjate que Andrés Manuel López Obrador
dio una muestra de mayor sensibilidad y entendimiento de lo que representa esto para su gobierno, ¿no? Por supuesto que sí. Mucho más sensible a... Sí. Y también se quiere enfocar ya en lo nacional, yo creo, Claro. ¿no? O sea, ya quiere decir, ok, sí, fírmenlo ya, pásenlo para enfocarme en lo nacional. Claro, sí, bueno. Hacemos, después vamos con otro bloque que va a ser interesante para usted. Bien sentada. Bien sentada, segundo, ¿no? Ingeniero Industrial del Poli. ¿Cómo crees? Porque No, ahora, no, no, diplomado, está muy cañón. Diplomado en finanzas en el Por ITAM, supuesto, y es de- en Administración Pública en la Universidad del Valle. Sí, Eso sí. ya te cierra el Bien, perfil. bien que lo señala No, Federico. qué horror. Lo importante, la firma, No puedo sumar uno más. la firma en noviembre es así como para que la foto. Sí, sí. Sí. Y aparte dicen que vas en la Mi G20, ¿no? despedida. Sí, 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 en sí, el en la G20, Argentina, sí, sí. en la cumbre. Sí, sí, Así, y así como por protocolo para el lucidor Fregón. ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Fregón en la sala. Sí. Para el Instagram. Sí, sí, para el Instagram. Para el Sí, Instagram. sí. De los 20 negativos de Peña, pues aquí tuvo uno Sí. positivo, ¿no? Ahí está. Tuvo uno bueno de entrada. Bueno, ellos festinan que tuvo uno bueno de entrada y uno bueno de salida. Exacto. Ya de lo de la mitad, Ya todo, no. ya los Todo dos, remedio, el quién sabe. colchoncito ya. Luego ya no. Bueno, pero ¿qué tú bien nos señalas en la pausa comercial? Bueno, ese es para la foto, porque en realidad el asunto puede irse, como bien lo había señalado Lila, al 2020, La entrada en vigor, En la vigor. entrada en vigor, claro, que es lo más probable. en donde no se pierde el actual. Que eso Sí, es claro. importante, porque muchos así como Claro. que ya le dieron espalda al actual. Y muchos que traen temas de arbitraje internacional están felices. Porque hay muchos que ahorita traen un procedimiento de arbitraje, en el próximo tienen que entrar en las cortes locales 30 meses antes de llevar arbitraje internacional para México. O sea, ¿cómo? O sea, vamos a decir, 30 yo soy meses una antes. empresa, 30 meses tienes que ir por cortes local, o sea, cortes locales, antes de hacer un arbitraje internacional con un panel de 5. ¿30? Sí, ahorita lo... Pues, ¿qué empresa aguanta eso? No, es lo que te digo, o sea, por eso los inversionistas, y te lo digo yo porque estoy en una firma de abogados internacional, es mucho de las cosas que los traen, o sea, con mucho miedo. Eso no ha salido en, No, las no, letras Ahorita lo chiquitas. decimos. No, no ha salido. No, pues ya estás al aire. ¡Ay, cómo! ¡Qué pena! ¿Es en serio? Sí, claro. Ah, bueno, entonces... No. Ay, digo yo, ahora que entremos a la... No, entonces sí, perdón, no, pero eso es cierto. O sea, lo del Instagram salió y todo, Eduardo, qué horror. No, sí, o sea, en 30, tienen que entrar por cortes locales 30 meses en México antes de llevar un arbitraje internacional. 30 meses dando la vuelta en cortes locales. Ajá. Ahorita tú puedes entrar a hacer un juicio con arbitraje internacional con el capítulo 11, que es lo que luchó Canadá, porque Canadá, de hecho, es el país que más juicios tiene internacionales, porque tienen muchas medidas ambientales en sus congresos locales, protegiendo el ambiente y protegiendo ciertas medidas ambientales que muchas de las empresas dicen que van en contra de la inversión que hicieron en Canadá. ¿Me explico? Entonces, Canadá quería mantener el capítulo 11, y México lo negoció aparte. O sea, le hicieron un anexo aparte. Y en ese anexo dice que todos los arbitrajes internacionales se tienen que llevar a cabo en un ciclo de 30 meses en México antes de que puedan llevarlo si es que no llegan a una solución. Hay ciertos sectores que tienen más privilegios, como el de gas y el de petróleo. Pero todos los otros sectores ya tienen que entrar por este ciclo de 30 meses. Tú leíste ya el tratado de la versión 2.0, Sí, en inglés, supongo. en los dos. ¿En los dos? Bueno, podría ser que Aquí ya no hay fronteras. en cualquiera de los dos debería ser lo mismo, ¿no? Eso Eso espero. Sí, lo leí. Y eso viene. O sea, eso fue una de las grandes... O sea, cuando se rompe y se van a negociaciones bilaterales, fue justamente porque Canadá tenía otras cosas que quería proteger y México tenía otros temas más importantes para ellos. Entonces se dividieron y uno de los temas que se estuvieron discutiendo fue el tema del sector de lácteos, al igual que el tema de arbitraje internacional. Que bueno, dicho
nada más entre paréntesis, no les abre mucho su mercado a los lácteos norteamericanos. Es muy poco, es un incremento de 3.25% a 3.6 o algo así. No es representativo, no es como para preocuparse. Pero le da gusto a la base de Trump. Claro, es que, el mensaje político es ese. O sea, como dijo, le cambié el nombre, hice negociaciones bilaterales, yo gané, nosotros salimos adelante, le rompimos el cuello a Canadá en temas de lácteos, México ahora tiene nuestras autopartes, van a venir otra vez, van a regresar los empleos, y él todo lo está haciendo porque uno se quiere reelegir, y ahí vienen las elecciones intermedias, que por cierto, también la Cámara Baja, si la ganan los demócratas con la investigación que está haciendo Mueller sobre Rusia, puede empezar a iniciar el proceso de impeachment, de destitución del presidente en la Cámara Baja. Entonces también ahí es un factor que hay que tomar en consideración. ¿Tú sí le ves beneficios al que está firme y al que será ratificado? Sí, yo sí le veo beneficios, porque si hay una serie de cuestiones nuevas, ¿no? O sea, ya hablábamos de la parte de propiedad intelectual, de ahora el capítulo anticorrupción, o sea, toda una serie de nuevas cosas que hay que creo que amplían el tratado en ese sentido, ¿no? Ahora, obviamente hay unos en donde, pues como ya se señalaba, sí se endurecen las condiciones y salimos perdiendo, ¿no? Pero hay que tener claro de por qué en el sector automotriz, que es el ejemplo que se pone, ¿no? De que, bueno, se endurecían las reglas de origen del sector automotriz y eso es una pérdida. Pero hay que tener claro cómo resultó esto en la negociación. Si nosotros recordamos, hago un poco de historia, recordamos que en abril se atoraron las negociaciones porque había 5 temas en los cuales ni México ni Canadá estaban de acuerdo con Estados Unidos y eran muy, muy vehementes de que por ahí no iba a ir el camino, ¿no? Y simplemente lo recuerdo muy rápidamente, ¿no? Que era esta cuestión absurda que tenía Trump de que había que reducir el tamaño del déficit bilateral con México, ¿no? La revisión de la solución de controversias, que la quería bilateral, ¿no? La parte esta de la estacionalidad agrícola, que también era una barbaridad, la parte del Sunset Clause y el contenido, el origen del contenido en el sector automotriz. Bueno, de esos 5 complicados, yo creo que México negoció muy bien, porque en 4 salimos bien. O sea, esto del déficit bilateral se eliminó, la parte de las exportaciones estacionales agrícolas no se tocó, tampoco esta parte de solución de controversias que a Canadá le interesaba mucho que quedara como quedó, tampoco se tocó. En fin, entonces, en donde había que ceder, pues era obviamente la parte del sector automotriz. Entonces ahí sí se endurece. Ahora, dentro de lo que cabe, pues también hay ciertas facultades ahí que se señalan, ¿no? Como la parte esta del cupo que se puede hacer en caso de que... Sin poner aranceles. Sí. Exactamente, en caso de que Estados Unidos 2.6 millones de vehículos. Hoy estamos exportando 1.7, entonces para llegar a 2.6, o sea, y otra vez le dimos gusto al señor Trump. Oye, antes de que escuchar tu punto de vista, déjame, no quedamos mal con Canadá. Así que los canadienses digan qué poca madre los mexicanos. Mira, no creo. Sí, de que digan estuvieron. Es que creo que estuvo mal. O sea, al final el que ganó es Trump. Déjate tú, o sea, si México quedó mal con Canadá o Canadá quedó mal con México, el que ganó en esto fue Donald Trump, 100%. Y creo que a México y a Canadá le torcieron el brazo. Y mira, es mejor tener un tratado que no. Yo estoy, porque si tú hubieras ido a la OMC, vete todos a ver qué pasa. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Creo que no quedaron mal, porque cuando vino Freeland, ¿se acuerdan que vino Freeland a México? Yo creo que se pusieron de acuerdo de cómo iban a proceder con la negociación. O sea, yo creo que los medios lo tomaron y le pusieron, ¿no?, un poco de sal para darle gusto a sus televidentes, pero yo creo que ellos ya se habían puesto de acuerdo en la visita de Freeland, porque justo cuando se va, empiezan las negociaciones bilaterales. Entonces, no creo que hayan quedado tan mal. ¿Beneficios? Desde luego que sí tiene beneficios. O sea, creo que todo el mundo estaremos de acuerdo que el gran perdedor fue el sector automotriz. Pero también, aparentemente, desde luego. Pero también hay un punto importante. El tratado o cualquier acuerdo comercial se basa en 2 cosas. 1, tu ventaja comparativa. Y segundo, tu competitividad. En este sentido, hay nuevas áreas de oportunidad que podemos aprovechar perfectamente. Estaba viendo ahorita, servicios financieros. Se permite ya la prestación de servicios financieros, sin estar dentro de ese país. Segundo, telecomunicaciones. Se establecieron reglas para evitar prácticas monopólicas, la propiedad intelectual, otras reglas de origen. O sea, hay áreas de oportunidad muy importantes que podemos aprovechar y quitar dentro de la economía el peso preponderante del sector automotriz. Porque además, como diría algún político,
El sector automotriz ya está dejándose hacia atrás. ¿Qué queremos ser? ¿Un equipo, un país maquilador? ¿Qué beneficio me tiene? Porque no fabricamos automóviles, los maquilamos con componentes. ¿Por qué no ir pensando hacia adelante, desarrollar mis ventajas comparativas, mi competitividad dentro de otras áreas Le regionales? pides mucho al gobierno. Pero Víctor, ¿tú no crees que van a perder competitividad en el sector automotriz toda la región? Desde luego. ¿Verdad Sí. que sí? O Sí, sea, frente o sea, como región yo creo Nunca que se lo van vio como región. Bueno, Eso es- sí. Porque Trump nunca quiso verlo como verlo. región. Sí, Sí. es que como región pierden, o sea, él lo ve como, o sea, Estados Unidos primero, pero también lo ve como solamente Estados Unidos. ¿Me explico? No lo ve como una cosa, porque si tú ya le subes la cantidad de autopartes que tienen que ser hechas en estas regiones, y aparte 40-45% con un salario mínimo de $16, los que van a estar produciendo en Asia y las otras regiones van a tener más competitividad, yo creo, que en el sector automotriz. En este sentido, sí me gustaría recordar algún Ajá, tipo de estadística. Sí. De las exportaciones, bueno, el Tratado del Telecán ha logrado una gran integración de las tres economías. Ujú. De todas las exportaciones de Estados Unidos, según un estudio de Canadá, el 40% lleva componentes mexicanos. Claro. Entonces tenemos una fuerte integración ya. Entonces, definitivamente, sí somos una región integrada. Ha tenido una serie de beneficios, Ujú. pero también, ¿por qué solo en un solo producto? Ese es mi punto de vista en el caso mexicano. ¿Por qué la automotriz? Fíjense que hay de esas cuestiones que no se saben. Yo he estado en contacto con gente del ecosistema emprendedor y me estaban explicando cómo han hecho Canadá, Estados Unidos y México a instancias de que México lo logró una suerte de censo de empresas que conforman clústeres, clústeres industriales, que cuando Estados Unidos vio lo que había hecho México, de cómo se relacionaban las empresas unas con otras, cuánto vendían, cuánto exportaban, para qué, a dónde llevaban la mercancía, adoptó la metodología y han hecho los tres países una suerte de censo, de ecosistema trilateral, de cómo las empresas se van agrupando por su vinculación entre sí en una rama industrial. Y son cuestiones que nadie sabe, que las propias industrias lo hicieron, las propias ramas, y que han dado magníficos resultados como región. Sí. Sí. Sí, o sea, Texas, Arizona, Nuevo México, digo, es una región integrada Es en como un muchos tercer sectores. estado. Exactamente, muchos sectores están súper integrados y que bueno, Ahora, en este sentido, sí me gustaría rescatar una cosa. Siempre se nos dice que nuestra ventaja comparativa es sueldo, salario. No es cierto. Tenemos una fuerte ventaja comparativa en ingenio. Tenemos una fuerte ventaja comparativa en manejo de tecnología. Las nuevas TICs, los muchachos como ustedes, la manejan muchísimo más que yo. Simple y sencillamente es una nueva herramienta que está revolucionando al mundo. Y afortunadamente en México tenemos la juventud que está demostrando que puede salir adelante pese a toda la burocracia que tenemos, pese a todos los problemas internos. La prueba, saca a un mexicano de aquí, lo pongo en un sistema donde las condiciones funcionen y simplemente saca adelante la empresa. Hay unos informes, creo que con una empresa tecnológica, que segundo de a bordo es mexicano. Como tú dices, el hecho de que hayan integrado el tema de pymes también es súper buena Sí, noticia y que también Sí. va de hasta cierta manera acompañado de esta plataforma que quiere hacer Andrés Manuel de los jóvenes, ¿no? Sí. Que tengan esta apertura a tener ciertas oportunidades para estudiar y trabajar en ciertas industrias. Yo creo que es generar... Pero ahí está el reto, o sea, Sí, hacer ahí políticas está, públicas que sean eficientes, eficaces, Ujú. porque desgraciadamente no funcionan todas. Tenemos que tener indicadores que lo van ligando. Sí. O sea, yo estoy muy peleado con los economistas que dicen, es que la macroeconomía crece con el PIB. Perfecto. Oye, ¿dónde está tu indicador de índice de desarrollo humano? ¿Dónde está tu índice de Gini? ¿Dónde están los de Coneval que miden la pobreza? Ujú. ¿Dónde lo vinculas al presupuesto? Así Creo es. que hay mucho Es que que decir. no hay esa materia en las universidades donde estuvieron en posgrado. Vamos a una pausa, regresamos. La cobertura más completa de la Felicidades. Sí, sí, La mejor universidad del mundo. sí. Exacto. Entonces, sí, también. Bueno, pues ustedes conocen desde adentro la idiosincrasia norteamericana en todo el ¿no? Es correcto. Sí, mira. Es correcto, Eduardo. Bueno, bueno, pero entonces
Entonces quedan algunos pendientes. ¿Qué pendientes señalarían ustedes? Conclusión, a manera de conclusión, ¿qué pendientes habría? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener muy claro es el proceso que tenemos ahora en adelante, ¿no? Decía yo que, bueno, lo importante se cumplió el 30 de septiembre, donde, bueno, se anuncia finalmente el tratado como trilateral, ¿no? Ahora lo que sigue es, bueno, la firma por los 3 jefes de Estado, ¿no? Ahora, en sí la firma no es muy importante y el tiempo de la firma tampoco es muy importante. Yo creo que los 2 países, Estados Unidos y Canadá, le están haciendo un favor a Peña Nieto para firmarlo el 29 o el 30 de noviembre, para que sea una cortesía, para que sea él el que lo firme. Pero bueno, la firma es simplemente decir, estamos firmando lo que acordamos, ¿no? Ahora, a partir de ahí viene lo realmente importante. A partir de ahí, los 3 países mandan el acuerdo a sus respectivos parlamentos, ¿no? El parlamento canadiense. Después de la firma. Después de la firma, inmediatamente después de la firma. Inmediatamente después de la firma, ¿no? Y México, aunque México ya lo mandó ahora, como es un nuevo gobierno, el nuevo gobierno lo vuelve a mandar en diciembre. ¿Sí? Al Senado, porque aquí en México solo es el Senado. En Estados Unidos son las 2 cámaras. Ya. Y en Canadá, bueno, es el Parlamento, ¿no? Ahora, los tiempos que lo van a alargar es precisamente, ya lo tocábamos en algún segmento, es precisamente los tiempos de Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, viene el nuevo Congreso que entra en enero y luego a partir de ahí vienen estas discusiones, estas ratificaciones, ¿no? ¿A qué debe de llevar toda esta discusión? A la ratificación de los 3 congresos del tratado. Y ya lo decíamos, la ratificación no es modificar, la ratificación es va o no va, ¿no? Ahora, en ese va o no va, en el caso de Estados Unidos, si hay una mayoría demócrata, se va a complicar y algunos analistas prevén esa discusión que se puede alargar hasta el verano. Entonces vamos a decir que se alarga hasta el verano, ¿no? Agosto, septiembre, ¿no? Y en agosto, septiembre ya los 3 congresos ratifican, ¿no? O sea, esa es la palabra clave, ratifican el tratado. Entonces, en ese momento ya se prepara la firma y yo creo que por eso es muy correcto lo que señala Lila, la firma pues va a ser en el 2020. Y ahí es cuando, la firma quiere decir la entrada en vigor, ¿no? Y ahí es cuando ya entra en vigor el tratado en el 2020. De aquí al 2020 nos vamos a seguir rigiendo por el tratado en el automático. Pues yo creo que México tiene oportunidades también ya de expandir un poco sus mercados hacia otros países y otras regiones. Hay que tomar en cuenta que está la Alianza del Pacífico, el TPP. Y que no hay mira, México tiene, creo que es uno de los países con mayor cantidad de tratados de libre comercio, pero no tiene uno con China por razones obvias, por temas de Estados Unidos. Y no lo tendrá. Trump esté en el poder. Pero sí, y bueno, Jared Kushner y el amor que le tiene a Videgaray y viceversa, creo que ya se va a romper un poco, que creo que fue una de las cosas que llevó a cabo de que Peña pueda firmarlo. No, en serio, porque se hace toda la negociación con Kushner, o sea, el que lleva la batuta de esto ha sido él. Le va a dar trabajo. Ya se va a los New Yorks. Sí. Es correcto. Videgaray. Sí. Pero lo que voy es que creo que México tiene oportunidad de ver hacia otras regiones, por primera vez, ver que hay otros tipos de oportunidades dentro del mismo tratado igual, o del acuerdo. Dentro de esto tiene otros sectores que puede ampliarse, que puede aprovechar, y yo creo que nada más hay que tomar en cuenta que la palabra de Donald Trump es muy ambigua y que en cualquier momento también esto se puede ir para abajo. Jamás pensé yo, como ciudadano, que un oligofrénico y también megalomaníaco pudiera llegar al poder en una nación tan importante y tan relevante, porque en un ataque de soberbia le aprieta el botón. Digo, también tiene su protocolo, pero el tipo... No puede ser. Que de hecho estaban diciendo que podían aplicar el artículo 22 de la Constitución, donde el gabinete, o el 25, perdón, lo destituye. Sí. O sea, por propia inercia interna, por no tener capacidad mental, que nada más se ha aplicado cuando tenían una cuestión de que lo iban a someter al presidente a alguna operación y tenía que dejar a alguien encargado, pero nunca se ha aplicado por incapacidad mental y emocional. Y eso es más rápido que un impeachment. Es más rápido que un impeachment, pero por ejemplo, se va al Congreso, necesitas 2/3 de votación para que eso ocurra, pero el presidente tiene 30 días también para mandárselo de nuevo al Congreso diciendo que él está opuesto a lo que le están diciendo. Entonces sería una crisis constitucional un poco fuerte, creo que no va a llegar a eso, pero de que puede iniciarse un proceso de impeachment en la Cámara Baja si están los demócratas y entrega el subprocurador Rosenstein lo que Mueller, el fiscal investigador, le está dando especial sobre este tema de Rusia, sí puede iniciar un tema de impeachment. Yo creo que aquí un pendiente importante es la difusión de la información, de lo que se firmó. Sí. Yo estoy acordando de 1994, cuando firmamos el Telecán, le dijeron a las pymes, ya puedes exportar. Sí. Y las pymes dijeron, oye, con este cuchillo exporto, no hubo una política pública que nos preparara, por favor.
No se Aquí les- articuló Eso es una. cierto. Aquí tenemos hasta 2020, ustedes lo acaban de señalar, retomo lo que ustedes dicen. Necesitamos una etapa de difusión e información Pues, sí. para hacer un diagnóstico y hacer políticas públicas que permitan integrar, ahora sí, las regiones. Ya sé que no es para ese fin, pero sin embargo lo podemos aprovechar. ¿Corea qué hizo? ¿No hizo algo similar? ¿Singapur no hizo algo similar? O sea, los clústeres Ujú. tienen mucho tiempo. O sea, podemos repensar ese tipo de políticas públicas. Para mí es un pendiente. Si lo veo, como alguien dice, en el corto plazo, tengo que conocer las letras chiquitas. Y lo señalaron al principio. Tenemos 10 días de que ya se firmó. ¿Sabemos las letras chiquitas? La respuesta es no. Entonces, tiene que haber un fuerte programa de información y de difusión para que los participantes sepan qué hacer. Porque ahorita todo se va, que me dio mucha estabilidad al tipo de cambio y demás. Qué bueno, la macroeconomía definitivamente debe estar bien. Pero simple y sencillamente, la microeconomía es lo que a la larga permite mayores desarrollos económicos. Dije desarrollo, no crecimiento económico. Ya tenemos que irnos. Fue una pena porque habría que recordar que finalmente el Tratado de Libre Comercio norteamericano surge de Margaret Thatcher. Es una idea de Margaret Thatcher aconsejada al entonces joven presidente Carlos Salinas de Gortari en una reunión de Davos, donde le dije, señor presidente, yo lo que haría en su lugar, y el otro que no era nada, tarugo, rapidito. Sí, bueno, por supuesto. Le damos el crédito a la señora Thatcher, en paz descanse, ¿no? Que finalmente este embrollo en su versión 2.0 se lo debemos inicialmente a la dama de hierro, con una visión estratégica muy importante. Ha sido un placer, Federico. Al contrario, Muchas mucho gusto, gracias. Al contrario, Muchas gracias. Un placer. Muchas Un gracias. gusto, Eduardo. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muchas tareas que hacer, ¿no? Como cuando estábamos en la prepa o en la secundaria. Mucho que hacer. Todavía el tratado, acuerdo o como se llame en su segunda versión tardará, pero tenemos oportunidad para sacar el mejor de los provechos de este acuerdo que da certidumbre a la economía. Gracias, hasta la próxima.